Muy buenos días. El día de hoy vamos a observar cómo generamos y creamos terminales remotas que se van a conectar por medio de una dirección IP pública o local al servidor principal de Cronos, esto con el fin de visualizar las alarmas desde la consola de monitoreo o agregar cuentas desde la consola de edición de datos sin necesidad de conectarnos en el servidor principal. Para esto, desde el servidor principal necesitamos traernos unos archivos correspondientes a los plugins, librerías y consolas. En este caso, necesitamos en el escritorio o en los documentos tener una carpeta previamente creada con estos archivos. Lo primero es una carpeta de plugin que deberá contener los plugins correspondientes a las consolas que deseo tener. En este caso, si yo deseo tener la consola de edición, monitoreo y servicio, estas deberán de ser las consolas y los plugins asociados. El plugin de general es muy importante ya que se va a permitir establecer la conexión por medio de la IP y el puerto. Luego, estos cuatro DLLs, BOR, ChitCalCrypt 2, ChitCalMail y ChitCalMap son importantes para establecer la comunicación y la conexión de manera correcta. Para finalizar, necesitamos las consolas correspondientes y que yo deseo tener dentro de la terminal, en este caso DataDIR, monitoreo y servicio. Para finalizar, la consola de herramientas Tools es la más importante y esta no deberá faltar en ninguna conexión con la terminal, indiferentemente si es únicamente una consola que yo deseo tener, ya que la consola de herramientas Tools es la que va a permitir establecer la comunicación y agregar estos plugins de configuración. Luego de esto, vamos a seleccionar y vamos a copiar los archivos correspondientes de esta carpeta y en el disco local C vamos a crear una carpeta nueva que se llame CronosNet 3. Vamos a ingresar a la carpeta y vamos a pegar esos archivos. Luego vamos a ejecutar el cmd como administrador y vamos a ejecutar las librerías correspondientes a los DLLs. Vamos a ingresar a la ruta de la carpeta de Cronos que acabamos de crear. Luego de esto vamos a registrar cada una de las librerías y vamos a copiar y pegar el nombre completo de estos DLLs. Luego continuamos con el siguiente. Y finalizamos. Luego de esto, ejecutamos la consola de herramientas Tools como administrador. Al principio él va a habilitar esta opción de entrada de registro erróneas porque es una conexión desde el inicio. Vamos a darle OK. En la opción de extensiones, en la parte inferior de plugin de configuración, vamos a irnos para la ruta del disco local C. Buscamos la carpeta de Cronos plugin y vamos a habilitar todos los plugins que deseamos asociar. Vamos a expandir la pestaña de configuración y vamos a empezar a configurar cada una de las consolas. Le vamos a asociar un nombre a la consola de edición de datos. En este caso vamos a ubicar edición 1. Vamos a ponerle este nombre. En la pestaña de general, en la opción de lista de kernel, vamos a asignar el nombre de la conexión. Este nombre es indiferentemente de cómo nosotros lo deseemos llamar. Vamos a ponerle el nombre de conexión kernel, la IP pública, dado el caso de que la terminal se encuentre en una red externa a donde se encuentra el servidor de Cronos, o la IP local del servidor de Cronos, dado el caso de que se encuentren dentro de la misma red. En este caso vamos a generar la IP pública.
vamos a poner el puerto TCP que tiene configurado Cronos, en este caso, el puerto 1007. Vamos a guardar la conexión. Luego continuamos con la consola de monitoreo. Agregamos el nombre de la consola. Vamos a, en la parte inferior, habilitar la opción de ficha de eventos y todas las fichas que nosotros deseemos visualizar desde esta consola de monitoreo. En la pestaña de señales necesitamos agregar las señales en orden ascendente para que cada que llegue una señal, esta sea la primera que nosotros visualicemos. Si deseamos modificar las columnas que deseamos visualizar en esta pestaña, lo podemos hacer. Habilitamos las columnas que deseemos. Adicional a esto, en la pestaña de sonidos, de acuerdo a los sonidos que tengamos cargados previamente y guardados en la consola como tal, lo buscamos en la ruta y asociamos el sonido de esta consola con el fin de que cuando lleguen alarmas se pueda visualizar y se puedan escuchar también. El sonido debe estar en formato .wav. Guardamos el cambio. Luego de esto, en la pestaña de servicio agregamos el nombre de esta pestaña, de esta consola. Guardamos el cambio. Cerramos la consola de herramientas Tools y la volvemos a ejecutar con el fin de que tomen la conexión IP que generamos. Vamos a visualizar en herramientas test de conexión y vamos a hacer un test de conexión a esta IP pública, que es donde se encuentra la red del servidor de Cronos, y el puerto que tiene configurado en el kernel. Vamos a darle test. De acuerdo a esto, el test nos da OK. De esta manera sé que ya la terminal se encuentra correctamente configurada. Recuerden que si deseo agregar los sonidos a la consola de monitoreo lo puedo hacer en formato .wav y que debo asignar un nombre a las consolas, dado el caso de que ninguna consola puede tener el nombre de otra. Es decir, dos terminales no pueden tener el mismo nombre en las consolas. Vamos a proceder, vamos a iniciar por ejemplo la consola de edición de datos y vamos a verificar el correcto ingreso. Él me va a cargar los complementos que tenga la consola de edición de datos. En esto también interfiere mucho la conexión a internet, porque esto se realiza por medio del protocolo TCP. Luego de que esto cargue, podemos verificar con el usuario y contraseña el correcto ingreso a las consolas. Y de esta manera se finalizaría la opción y la creación de la consola de herramientas Tools y los plugins que debo de asociar. Correcto, ahora vamos a proceder a ingresar. Ya con esto podemos dar por finalizado el proceso de implementación de terminales en Cronos. Espero que sea de gran ayuda para ustedes, que tengan